Capítulo 2. Sexualidad masculina y femenina. La mujer no traiciona sus secretos. Kant. La mujer debe guardar silencio sobre la mujer. Nietzsche. Bajo el nombre de psicología se entiende, de ordinario, la psicología de los psicólogos, y los psicólogos son exclusivamente hombres, pues en la historia de la humanidad no se ha oído hablar todavía de un psicólogo de sexo femenino. Debido a ello, la psicología de la mujer constituye un capítulo que tiene con la psicología general la misma relación que pueda tener la psicología del niño. Y como la psicología ha sido escrita tomando solamente en consideración al hombre, resulta que la psicología general ha venido a constituir una psicología del hombre, y el problema de una psicología de los sexos solo se plantea cuando se piensa en una psicología de la mujer. Kant decía así: en la antropología, las propiedades femeninas han sido para los filósofos mayor objeto de estudio que las masculinas. La psicología de los sexos permanecerá siempre escondida detrás de la psicología de la mujer. La psicología de la mujer, sin embargo, ha sido exclusivamente escrita por los hombres. Es posible que la pretendida dificultad no responda a la realidad, y se deba a que conviene establecer afirmaciones sobre individuos extraños, que no pueden ser comprobadas por la autoobservación. Suponiendo que la mujer pudiera describirse a sí misma con la precisión requerida, no podríamos afirmar aún si las cosas que a nosotros nos interesan principalmente despertarían en ellas igual interés, y dado por supuesto que supieran y quisieran conocerse a sí mismas, quedaría todavía por saber si se decidirían a hacer públicas sus observaciones. Más tarde veremos que estas tres problemáticas suposiciones deben referirse a una fuente común en la naturaleza de la mujer. Debemos, pues, emprender estos estudios admitiendo que sin ser mujer se pueda ser capaz de establecer justas apreciaciones sobre ella. Queda, sin embargo, en pie la primera objeción, y, como solo más tarde podrá ser refutada, la descartaremos por el momento. Quiero solamente hacer una observación. Todavía no se ha dado el caso, ¿será por ventura una consecuencia de la opresión ejercida por el hombre? De que una mujer embarazada, por ejemplo, nos relate sus sensaciones y sentimientos, ya en una poesía, ya en unas memorias, ya en un relato ginecológico. Esto no debe atribuirse a un pudor excesivo, pues como Schopenhauer ha dicho con razón, nada produce menos vergüenza a la mujer embarazada que las referencias a su estado. Además, quedaría la posibilidad de que al terminar el embarazo, la mujer hiciera una relación de su vida psíquica de aquellos momentos, al no haber ya motivo para esa sensación de vergüenza, pues el múltiple interés que ofrece el problema debería ser causa suficiente para romper el silencio. Pero nada de esto ocurre. Debemos solamente a los hombres el haber desvelado los secretos de los procesos psíquicos de la mujer, incluso las sensaciones características de la época del embarazo. ¿Cómo pudieron llegar a descubrirlas? Aunque en épocas recientes se han multiplicado los relatos de los viragos acerca de su vida psíquica, se observa que se refieren más a sus sensaciones hombrunas que a las que corresponden a su calidad de mujer. Por lo tanto, solo nos queda un punto de apoyo, y es que en el hombre mismo está representada la mujer. El principio de las formas intersexuales aparece aquí, en cierto sentido, como una garantía de la exactitud del juicio que forman los hombres acerca de las mujeres, aunque más tarde surja la necesidad de limitar y completar la importancia de este principio. Aplicarlo en forma ilimitada nos conduciría a suponer que el hombre más afeminado sería el que podría describir mejor a la mujer, y todavía más, que la mujer más genuina sería la que mejor podría comprenderse a sí misma, cosa que, como hemos dicho, es bastante dudosa. Por otra parte, ya hemos hecho notar que un hombre puede tener, en determinada proporción, cualidades femeninas, sin que por ello represente una forma intersexual del mismo grado. Aunque parezca extraño, el hombre puede establecer juicios exactos acerca de la naturaleza de la mujer y, en efecto, esta capacidad se encuentra muy desarrollada en individuos extraordinariamente varoniles cuyas características masculinas es imposible desconocer. Más tarde trataremos de eliminar las principales dudas metódicas que puedan surgir en este terreno.
Entretanto, consideraremos que la objeción no ha sido planteada, y continuaremos la investigación del problema. ¿Dónde radica la diferencia psicológica esencial entre el hombre y la mujer? He aquí la primera pregunta que se nos presenta. Se ha pretendido buscar esta diferencia entre los sexos en la mayor intensidad del impulso sexual en el hombre, pero haciendo abstracción de la exactitud de esa afirmación, y de si con la palabra impulso sexual se puede comprender algo real y medible. Las consideraciones que se derivan de tal afirmación habría que ponerlas en tela de juicio. Aunque fueran ciertas las teorías antiguas y medievales sobre la influencia del útero no satisfecho en la mujer y del semen retentum en el hombre, y aunque se acepte la expresión moderna de que todo es impulso sexual sublimado, sería imposible establecer una exposición sistemática sobre la base de unas relaciones tan poco definidas. En modo alguno se ha intentado comprobar si la mayor o menor intensidad del impulso sexual determina el grado de las otras cualidades. Por lo demás, la afirmación de que la intensidad del impulso sexual en el hombre sea mayor que en la mujer es en sí falsa, como también lo es el juicio opuesto sustentado por algunos. En realidad, la necesidad del acto sexual es diferente incluso en hombres de igual masculinidad, así como en mujeres que poseen el mismo grado de feminidad. Por lo que se refiere a los hombres, he podido descubrir que intervienen otros motivos, que quizá constituyan el tema de una futura publicación. En marcada oposición con lo que muchas gentes creen, la mayor violencia del impulso a la cópula no constituye una diferencia entre los sexos. Por el contrario, esa diferencia se establece cuando aplicamos, tanto al hombre como a la mujer, los dos momentos analíticos que distinguía Albert Molly en el concepto del impulso sexual, es decir, el impulso a la detumescencia y el impulso a la contracción. El primero se debe a la sensación desagradable originada por la acumulación de gran número de células germinativas maduras. El segundo es la necesidad de contacto corporal con otro individuo que represente un complemento sexual. Mientras el hombre posee tanto el impulso a la detumescencia como a la contracción, la mujer carece completamente del primero, estrictamente hablando. Ello es debido a que en el acto sexual el hombre es el que cede una parte de materia, mientras que la mujer retiene tanto sus secreciones como las del hombre. La constitución anatómica proporciona una confirmación de estas ideas con la prominencia de los genitales masculinos, que dan al cuerpo del hombre el carácter de una vasija. Por tanto, se puede, al menos, encontrar en este hecho morfológico el estímulo a la detumescencia del varón, sin que por ello puedan deducirse inmediatamente consecuencias de filosofía naturalista. La ausencia del impulso a la detumescencia en la mujer se demuestra también al recordar que la mayor parte de los hombres, cuya masculinidad es superior a los 2/3, practican el onanismo durante su juventud, en un tiempo más o menos largo, vicio en el que solo caen las mujeres masculinas. En las mujeres genuinas la masturbación no se conoce. Sé que con esta afirmación estoy en contra de la opinión general, pero luego veremos cómo se explican satisfactoriamente los casos que parecen oponerse a esta aserción. Consideremos ahora el impulso a la contracción de la mujer. Este desempeña en ella el papel principal, pues es el único. Pero aunque así sea, tampoco se puede afirmar que en uno de los sexos sea más violento que en el otro. El concepto de la contracción no radica en el deseo de ser parte activa en el contacto, sino solo en la necesidad del contacto corporal con el otro individuo, sin que esto sea un índice de cuál ha de ser el sujeto que aspira al contacto y cuál el que conserva la actitud pasiva. La confusión en este problema, en el que la intensidad del deseo se mezcla siempre con el deseo de actuar, se debe a que el macho, en todo el mundo animal, se dirige a la hembra, y, de igual modo, en el microcosmos, los espermatozoides de los animales y vegetales van en busca del óvulo, siendo así el elemento agresivo. El error descansa, pues, en que la conducta seguida para lograr un objeto y el deseo para conseguirlo siguen uno al otro en proporciones constantes y regulares, y nos contentamos con deducir la ausencia de la necesidad cuando no se presentan reacciones motoras evidentes. Así se llega a concluir que el impulso a la contracción es propio del macho, y que precisamente falta en la hembra.
Se comprende, sin embargo, que dentro del impulso a la contracción debe establecerse una diferencia. Podemos añadir que el macho en la relación sexual tiene la necesidad de ser el atacante, mientras la hembra siente la necesidad de ser conquistada, siendo evidente que la necesidad de la hembra, por el hecho de ser pasiva, no es menos intensa que la del macho. Esta distinción debe tenerse siempre presente en todas las discusiones en que se debata cuál es el sexo en el que el impulso es más violento. Lo que en la mujer se ha designado como masturbación corresponde a una cosa que no es el impulso a la detumescencia. La mujer es, y ahora hablaremos por primera vez de una diferencia real, sexualmente más excitable que el hombre. Su irritabilidad, no sensibilidad, fisiológica es, por lo que a la esfera sexual se refiere, mucho más intensa. Esta fácil irritabilidad sexual se manifiesta, bien por el deseo de la excitación sexual, o al contrario, por una característica hipersensibilidad que aparece como un temor inquieto y violento a la excitación por el contacto. El deseo de la excitación sexual es un signo real de la fácil excitabilidad, en tanto que ese deseo no es uno de esos deseos que en la naturaleza del ser humano sean inalcanzables, sino, por el contrario, demuestra la gran predisposición de todo el organismo por llegar al estado de excitación sexual, que la mujer pretende sea intenso y perdurable, y no como el hombre, en el cual la contracción encuentra en la detumescencia su fin natural. Lo que se ha denominado onanismo en la mujer no es, como en el hombre, un acto con la tendencia inmanente de poner término a la excitación sexual, sino más bien evidente tentativa de procurarla, aumentarla y prolongarla. El estado de excitación sexual significa para la mujer la suma exaltación de su total existencia, que es siempre y enteramente sexual. La mujer se consume en la vida sexual, en la esfera de la cópula y de la multiplicación, es decir, en sus relaciones como mujer y como madre, y con esas relaciones llena totalmente su existencia. El hombre, en cambio, no es únicamente sexual. Aquí se halla en realidad la diferencia que se ha intentado buscar en la diferente intensidad del impulso sexual. No se confunda, sin embargo, la violencia del deseo sexual y la intensidad del afecto sexual con la amplitud en que son cumplidos los deseos y necesidades sexuales en el hombre y en la mujer. Solo la diferente extensión de la esfera sexual en el hombre y la mujer constituye una diferencia específica de extraordinaria importancia entre los extremos sexuales. Mientras la mujer se halla completamente ocupada y absorbida por la sexualidad, el hombre se preocupa también de otras muchas cosas. La lucha y el juego, la sociabilidad y la buena mesa, la discusión y la ciencia, los negocios y la política, la religión y el arte. No pretendo saber si en otra época fue de otro modo. Esto no debe preocuparnos. Sería lo mismo que discutir el problema judío. Se dice que los judíos son ahora diferentes de lo que fueron. Puede ser. Sin embargo, no estamos seguros de ello. Quien crea en la evolución podrá también creer en estas cosas. Como no existen pruebas, a una tradición histórica se puede siempre oponer otra. Pero, ¿cómo son las mujeres actuales? He aquí lo que nos interesa. Y si tropezamos con fenómenos que no han podido ser originados por el medio ambiente, debemos admitir que siempre han sido como los vemos. En la actualidad, al menos, una cosa es segura. A la mujer, descontando una aparente excepción, poco le preocupan las cuestiones extrasexuales si no se refieren al hombre que ella ama o al hombre del que querría ser amada, pero un interés por estas cosas en sí mismas, falta completamente en la mujer. Podrá ocurrir que una mujer genuina aprenda latín, pero será tan solo para ayudar o vigilar al hijo que asiste al colegio. El placer por una cosa y el talento para ella, el interés que despierte y la facilidad para su aprendizaje, se hallan siempre en proporción. Quien carezca de músculos no encontrará ningún placer en los ejercicios gimnásticos. Quien solo tenga talento para las matemáticas, a ellas dirigirá su atención. Así el talento de la mujer genuina parece ser más raro y menos profundo, cosa que de todos modos poco importa, pues en el caso contrario la sexualidad sería también demasiado intensa para permitir otras ocupaciones serias.
De aquí que la mujer carezca también de las condiciones necesarias para formar asociaciones interesantes, que en el hombre pueden, si no definir, al menos modelar una individualidad. Por otra parte, existen hombres con cualidades femeninas que andan siempre entre mujeres, y para quienes solo ofrecen interés los problemas amorosos y las relaciones sexuales. No queremos referirnos, sin embargo, ni menos tratar a fondo, el problema del Don Juan. La mujer no es otra cosa que sexualidad. El hombre es sexual, pero también es algo más, lo que aparece claramente al observar la diferente manera como el hombre y la mujer hacen su entrada en el período de la madurez sexual. En el hombre la época de la pubertad constituye siempre una crisis. Siente que algo extraño penetra en su ser, algo que se añade involuntariamente a los sentimientos y pensamientos hasta entonces vividos, es la erección fisiológica sobre la cual la voluntad no tiene poder alguno, y, por ello, la primera erección es siempre enigmática e intranquilizadora, tan enigmática e intranquilizadora que muchos hombres recuerdan sus circunstancias con gran precisión durante toda su vida. La mujer, por el contrario, entra fácilmente en la pubertad. Todo su ser se halla, pudiéramos decir, dotado de nuevos poderes, y su importancia aumenta enormemente ante sus ojos. El hombre, cuando niño, no siente la necesidad de la madurez sexual. La mujer desde los primeros años espera todo de ella. En el hombre, los síntomas de su madurez corporal se asocian con sensaciones desagradables, hostiles e intranquilizantes. La mujer sigue durante la pubertad su desarrollo somático con suma tensión, en una espera febril e impaciente. Esto demuestra que la sexualidad del hombre no se encuentra en la misma línea que su desarrollo, mientras en la mujer se produce tan solo una enorme exaltación del tipo de existencia que ha vivido hasta entonces. Pocos son los muchachos de esa edad que no se indignen y encuentren ridícula la idea de enamorarse o casarse en términos generales, y no con respecto a una determinada joven, mientras que para las jovenzuelas, el amor y el matrimonio parecen constituir el complemento de su vida. En consecuencia, la mujer solo sabe valorarse a sí misma y a las otras mujeres en la época de la madurez sexual, careciendo de capacidad para comprender tanto la infancia como la ancianidad. Cuando más tarde recuerda su infancia, solo piensa en su estupidez, y no puede representarse cómo será cuando alcance una edad avanzada sin experimentar una sensación de angustia y de horror. De su infancia tan solo resaltan en su pensamiento los momentos sexuales, y aun estos se encuentran oscurecidos ante los incomparablemente más intensos que se han producido posteriormente en su vida, que es siempre una vida sexual. De la noche de bodas, el momento de la desfloración es el más importante, y podría decirse que es el momento cumbre de la vida de toda mujer. En la vida del hombre el primer coito, en relación con la importancia que posee para el otro sexo, apenas desempeña un papel. La mujer es solo sexual, el hombre también sexual. Y tanto en el espacio como en el tiempo estas diferencias pueden ampliarse. Los puntos del cuerpo del hombre capaces de ser excitados sexualmente son poco numerosos y estrictamente localizados. En la mujer, la sexualidad está extendida de modo difuso por todo el cuerpo, y todo contacto, cualquiera que sea el punto, la excita sexualmente. Aun cuando en el segundo capítulo de la primera parte hemos afirmado la existencia de la característica sexual en todo el cuerpo del varón lo mismo que en el de la mujer, esto no quiere decir que sea posible excitar sexualmente al hombre y a la mujer en cualquier punto de su cuerpo. Como es natural, existen también en la mujer diferencias locales en la excitabilidad, pero no se encuentra una verdadera distinción, como ocurre en el hombre, entre las partes genitales y las restantes. El relieve morfológico de los genitales masculinos sobre el cuerpo del varón podría ser considerado casi como simbólico a este respecto. De igual manera que la sexualidad del hombre resalta localmente frente al resto del organismo asexuado, así también se establecen diferencias en su comportamiento en los diferentes momentos. La mujer es sexual de modo permanente, el hombre tan solo de forma intermitente. El impulso sexual existe siempre en la mujer, ya nos ocuparemos de aquellas excepciones que se han aducido contra la sexualidad de la mujer, mientras que el hombre reposa durante intervalos más o menos largos.
Así se explica también el carácter eruptivo del impulso sexual varonil, fenómeno que lo hace más ostensible, y que ha dado lugar a la difusión del error de que tal impulso es más intenso en el sexo masculino que en el femenino. La verdadera diferencia radica en que para el hombre el impulso al coito es, por así decir, una comezón con pausas, mientras que en la mujer se trataría de un cosquilleo continuo. La sexualidad exclusiva y continua de la mujer tanto en la esfera psíquica como en la somática tiene aún más amplias consecuencias. El hecho de que la sexualidad sea para el hombre tan solo un apéndice, y no constituya todo el objeto de su vida, le permite separarla psicológicamente del resto de sus actividades, y con esto su concienciación. Así, el hombre puede enfrentarse con su sexualidad y separarla de las otras exigencias de su vida. En la mujer, la sexualidad no se puede separar de la esfera no sexual ni por una limitación cronológica en su aparición ni por su órgano anatómico. En consecuencia, el hombre conoce su sexualidad, la mujer, en cambio, no es consciente de ella, y de buena fe puede ponerla en duda, porque la mujer no es otra cosa que sexualidad, porque es la sexualidad misma. La mujer por ser solo sexual no nota su sexualidad, pues para hacer cualquier observación es necesaria la dualidad, cosa que es posible para el hombre, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el anatómico, ya que él no es únicamente sexual. Por esto posee la capacidad de hallarse en relación autónoma con la sexualidad. Puede, si así quiere, ponerle límites o dejarla en amplia libertad, es decir, negarla o aceptarla, ser un don Juan o ser un asceta. Groseramente expresado, el hombre tiene un pene, pero la vagina tiene una mujer. Puede, pues, deducirse, con mucha verosimilitud que el hombre es consciente de su sexualidad y actúa independientemente de ella, mientras que en la mujer esa posibilidad parece estar excluida. La razón se halla en la mayor diferenciación del hombre en el cual lo sexual y lo asexual se encuentran separados. La posibilidad o imposibilidad de comprender un determinado objeto no radica, sin embargo, en el concepto que de ordinario ligamos a la palabra conciencia, sino, por el contrario, es este concepto el que parece más bien englobar, cuando un ser tiene conciencia, cualquier objeto que pueda formar parte de su contenido. Se plantea, pues, aquí la cuestión de la naturaleza de la conciencia femenina, y la discusión de este tema nos conducirá por un camino más largo a los mismos puntos que han sido someramente expuestos.